Bienvenidos al quinto podcast audio del Instituto de Salud Sociomental. Estamos una vez más acá juntos pero separados por la pandemia, ¿no? Cada uno en su pequeña habitación y con los instrumentos que nos fueron consiguiendo todos los chicos del instituto. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a esta vez a hablar un poquito de todo un poco, la verdad, porque siempre salimos desde noticias y noticias ambientales que nos van pasando cerca. Siempre tenemos una mascota que nos acompaña en la grabación, así que sepan disculpar por los audios que se vayan cruzando de diferentes animales. Estamos hoy, no solo que estamos hoy por suerte, que estoy tosiendo y no es por el humo. En Rosario está lloviendo, así que ha apagado ese fuego que estaba en las islas, en el delta del Paraná, y varios focos que están en otros lados. Pero bueno, esta vez es por el agua y no es por ninguna decisión política, ni tampoco porque dejaron de prender los humedales. Así que esperamos que eso se solucione una vez más. Tengo a todo el equipo acá cerca y también la tengo a Juli para que me ayude un poquito con la conducción de este programa. Ani, te extrañamos, volvé. Volvé, Ani. Dale, Ani, te esperamos. ¿Cómo andas, Juli? Muy bien, Nico. ¿Vos cómo estás? Genial, por suerte, respirando un poco de aire casi un poquito más puro. Vamos a presentar a los compañeros de hoy. Dale, ¿quién está? Tenemos en otra habitación a Cami, lo tenemos a Lichu. Hola, Juli. Gracias, Juli. Y también a Debbie. Buenas, ¿cómo andan? Debbie que volvió, ya habíamos dicho que la cambiamos a Ani, pobrecita, pero no, mentira. Ani va a volver. Basta, dejen de acusarme con eso, Anita, volvé. Me parece que hay algo bueno que está sucediendo, que todos los que arrancan vuelven, permanecen. La Puede ser, extrañamos sí. a Lu también. Sí, verdad. Bueno, y el Facu también que nos está acompañando en este momento, pero está en otra actividad. Sí, Facu está ahí trabajando con la compu para la materia electiva, que bueno, después le vamos a comentar un poquito también de lo que está pasando ahí. Como les decía, que siempre arrancamos a través de noticias que vamos viendo, van transcurriendo como sociedad o mundiales también. Esta vez nos quedó en tintero antes, cuando recién arrancábamos los podcasts, creo que lo habíamos nombrado al menos. Estuvo esta cuestión de Vicentín, no sé si querés explicar un poquito, Juli, lo que significó, lo que no fue también, porque digamos la noticia fue una posible expropiación de una empresa, que al final no fue y demás. Pero si nos querés comentar y por qué vamos a hablar de esto. Dale, Nico. Con el tema de Vicentín, todos recordarán el gran movimiento que se generó. Se puso muy en boga y se empezó a escuchar en lo que serían los medios de comunicación hegemónicos o más tradicionales el término de soberanía alimentaria. Claro, porque Vicentín es una empresa argentina que estaba principalmente su actividad era a través de los granos, de la exportación de granos. Pero también tenía partes de la empresa, estaba dividida también en varias partes, tenía que ver con la alimentación, no solamente con biocombustibles, como varias partes tenía. Entonces, bueno, esa empresa tenía una deuda estatal muy grande, bueno, fue así un tira y afloje de expropiación, intervención y demás hierbas. Y en una de las conferencias de prensa se nombró muy fervientemente, por el oficialismo en este caso, el tema de la soberanía alimentaria, que iba a ser la expropiación, por ejemplo, o tener una empresa así en el Estado iba a servir para la soberanía alimentaria, algo así fue, creo. Así es, y se empezó a usar este concepto, y primero que se dio por entendido de que todos sabemos lo que es soberanía alimentaria, y se lo llenó de alguna forma de ciertas ideas que no estarían del todo relacionadas con los orígenes de ese concepto y lo que realmente creemos de él. Claro, nosotros lo vemos todo el tiempo. Perdón, sí, sobre todo me acuerdo haber visto una nota de Clarín criticando, digamos, la conferencia de Alberto hablando sobre la soberanía alimentaria, diciendo que otro relato más del peronismo. Sí. Pero tremendo, porque en realidad la soberanía alimentaria como concepto y como saber y prácticas tiene una historia, digamos que nace en 1996, propuesto por la Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos, de pequeños productores, de pueblos originarios de todo el mundo, que ellos nacen en 1992, y en el 96 en la cumbre de la FAO proponen, vamos a decir que es la FAO, son las siglas en inglés de la parte de la ONU que se encarga de la alimentación y la agricultura.
y propone este concepto de la soberanía alimentaria. Me parece, Lichu, que antes de seguir estaría bueno que aclaremos qué significa soberanía alimentaria para que estemos todos en la misma sintonía. Bueno, existen distintas definiciones de soberanía alimentaria. Nosotros hemos decidido tomar postura con esta, que se trata del derecho de los pueblos y sus países a definir su política agraria y alimentaria. Es decir, que los pueblos, los estados, pueden definir qué y cómo producir y apropiarse culturalmente de ello. Claro, que sea apropiado culturalmente. Así Sí, es. está bueno definirlo. Me parece que también nosotros lo que tenemos que decir es que este tema de soberanía alimentaria en el Instituto de Salud Socioambiental lo tratamos mucho y lo seguimos de cerca en los congresos también, en la materia electiva que se está dando. De hecho, ahora hay un seminario que en parte va a hablar de esto. Entonces está bueno también para que lo nombremos, para que se sientan también en la... casi la obligación, que si nos escuchan nos vayan escribiendo también para poder discutir, que podamos compartir también algunas bibliografías y demás. Pero bueno, vamos entonces a qué es soberanía alimentaria, lo que dijo Debbie, ahora vamos a explicarlo un poquito más. Sí, También quería sumar en este contexto histórico de donde surge la soberanía alimentaria, también está el rol y el protagonismo de las mujeres haciendo su cuidado de las semillas y entendiendo los procesos que vinculan y cómo se construyen los alimentos. Bueno, pero ¿por qué soberanía? ¿Y por qué soberanía alimentaria en este caso, no? claro. Bueno, antes de ahondar un poco más en la definición, quería aclarar que, claro, este tema lo trabajamos en la electiva porque tiene que ver mucho con salud. Digamos, es la forma en la que producimos alimentos, la forma en que se distribuyen los alimentos, los alimentos que consumimos, digamos, tiene que ver con todo eso y evidentemente hace a nuestra salud. Y esta concepción de la soberanía alimentaria es un paradigma porque incluye tanto saberes como prácticas, tal como lo propuso la Vía Campesina. También la soberanía se pone en discusión las formas de producción, las formas de distribución, de mercantilización de este alimento. E intenta poner en discusión, o sea, sigo usando las mismas palabras, pero la raíz de la producción del alimento. Teoría radical, dirías, ¿no? Con esto que Exacto. estuvimos hablando en palabras robadas. Sí, y también escuché por ahí que decían de seguridad alimentaria. No sé si me pueden explicar más o menos cuál sería la diferencia con la soberanía alimentaria o si hay diferencia. Sí, hay diferencia. Soberanía alimentaria es un concepto superador de seguridad alimentaria. Seguridad es mucho más acotado, hace solo referencia a que los alimentos estén disponibles para todas las personas en cantidad y calidad y en los momentos que esas personas lo necesitan. Soberanía, como dijimos, es mucho más amplio, mucho más abarcativo, tiene que ver con respetar los ecosistemas, producir de una manera ambientalmente aceptable, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con que el país y su pueblo elija qué se quiere producir, cómo se va a producir y que sea culturalmente apropiado. Da igual, digamos, el discurso de la seguridad alimentaria es el que escuchamos de todos los gobiernos. Cada gobierno que asume habla sobre hay que paliar el hambre, hay que alimentar a nuestro pueblo, pero nunca se cuestiona en la forma en que producimos, que trae grandes consecuencias socioambientales y de salud pública, como vamos a estar charlando. Hacer esta diferencia también de dónde vienen estos conceptos. Uno viene de un organismo burocrático sistematizado, de los gobiernos armados en cada una de sus formas de llevarse a cabo, y el otro viene de las comunidades campesinas e indígenas que vienen trabajando históricamente en la agricultura y en todas estas formas de producción, donde ven los impactos de esas problemáticas y que de alguna manera no están de acuerdo con esa terminología de seguridad alimentaria que no se acopla a sus formas de producción y distribución del alimento. Y que son quienes realmente nos alimentan, ¿o no, Lichu? Sí, tal cual. El 70% de todos los alimentos que consumimos están producidos por pequeños productores, campesinos y de pueblos originarios y solo concentran menos del 30% de la tierra, que ni siquiera hay veces que no son propietarios, o sea que están alquilando a precios altos y se les complica la subsistencia también.
A su vez, según la FAO, de ese 70%, el 80% son productoras mujeres y solo el 0,1% tiene acceso a la tierra, esa cantidad de tierra necesaria para una producción un poco a mediana escala, porque la mayoría de las mujeres producen en parcelas pequeñas de esa tierra que dice ser no fértil para la producción que se hace el alimento de intercambio en el mercado. Claro, ya con eso me parece que venimos un poquito... Me parece que también se va desglosando un poquito lo que significa esto. Estábamos hablando de una productora de granos y la relación con la soberanía alimentaria. Y se va desnudando un poquito de ello ya también, digamos, porque producir granos para hacer biodiesel o para alimentar cerdos que posiblemente estén en Argentina dentro de poco, nada tienen que ver con la soberanía alimentaria. Claro, exactamente. Sin criticar tampoco a lo que es, pero a la decisión que podría haber sido de tener por parte del Estado una empresa de granos. Pero bueno, que no los fantasmas, digamos, del progreso, que va a ser una palabra que hoy vamos a estar hablando mucho, no nos pasen por encima. Sí, sí, una de las cuestiones más fuertes que se critica, digamos, es ¿estamos produciendo alimentos o mercancías? ¿Producimos para el mercado financiero, commodities, soja, maíz, o vamos a producir alimentos? Porque otra de las falacias más grandes que se escuchan es Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, que es una mentira en realidad, solo para seguir explotando la tierra y producir soja y maíz, que en realidad, como dijiste vos, Nico, va a alimentar a los chanchos en China y a la producción de biodiesel en Europa. Claro, lo habíamos hablado un poco también en el podcast anterior, donde surge esto de la revolución verde para paliar el hambre y que necesitamos producir más alimentos para toda la población del mundo. Pero justamente es eso lo que se discute y pone sobre la mesa la soberanía alimentaria, de decir, bueno, ¿quiénes están produciendo ese alimento? ¿Cómo se está distribuyendo ese alimento? Porque podemos ver, al solo salir a la calle, que el hambre cada vez aumenta más en el mundo. Claro, por eso esto de soberanía tan importante. Yo me parece que podríamos hacer el ejercicio quizás de pensar no un plato de comida de manera figurativa, ¿no? Pero en realidad, digamos, de pensar de algún alimento que tengamos cerca o que hayamos consumido hoy, creo que nosotros mismos, y pensar si sabemos de dónde salió, por qué lo compramos, cómo lo compramos, cuánto nos salió, si pudimos comprarlo. Todas esas preguntas quizás nos llevarían un poco a hablar si realmente estamos decidiendo qué queremos comer o no. Sería un poco historizar qué es lo que estamos consumiendo. ¿Estamos consumiendo alimentos producto de trabajo esclavo? ¿Estamos consumiendo alimentos que han sido rociados con litros de veneno? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Y muchas veces también nos dejamos llevar también por la parte estética también de los packaging que nos venden luces y colores para que consumamos. Entonces hay que cuestionar un poco cuál es la historia que hay detrás de cada plato, de cada alimento, y si eso aporta, digamos, a la salud o en cierta forma es destructivo tanto para los ecosistemas y para la salud humana. Sí, la relación con la salud es algo que tenemos que tocar, y creo que me parece también que está bueno aclarar de que por ahí uno cuando transita en estas charlas y demás tiene una desazón terrible y dice, no puedo comer nada. Es como que te sentís un poco así a veces, ¿no? No queremos transmitir eso, sino de que solo la pregunta como mínimo te va a tratar de empujar a elegir algo un poquito más saludable, ¿no? Entendiendo la salud como un todo, obviamente. Antes de irnos hacia esta relación entre la soberanía alimentaria y la salud, también recordar que dentro de la soberanía alimentaria vía campesina se cuestiona quién tiene el cuidado de las semillas, porque entienden a la semilla como ese grano de vida y a partir de ahí toda la reproducción, todo el cuidado de nuestro propio cuerpo. Hay un dicho que dice que el alimento sea tu medicina, tu cura iba a decir, pero sí, que el alimento sea tu medicina. Entonces, ¿qué tipo de alimento? Es lo mismo consumir un alimento que una comida, o sea, ¿qué entendemos y qué diferencias podemos encontrar ahí entre esos dos conceptos que planteamos al principio de seguridad y soberanía? Y claramente, si
si tenemos bajo el cuidado de las semillas a las grandes corporaciones que siguen estando en ese mismo sistema de producción de capital, no sé si vamos a poder llegar a llevar adelante justamente la soberanía alimentaria. Sí, tal cual. No todo lo que nos llena la panza se podría considerar un alimento. De hecho, la mayoría de los objetos que encontramos en las góndolas de los súper solo son comida, solo son algo que nos aporta caloría, en general acompañado de azúcar, de sal, de conservantes, de colorantes, de químicos, y lejos está de nutrirnos, de alimentarnos. Un ejercicio que proponemos para quienes nos están escuchando es que cuando vayan a los súper y compren algún paquete de alimento que estén por consumir, lean qué hay en sus ingredientes y creo que van a llegar a una conclusión de que todo está producido por un mismo tipo de alimento, si se quiere, entre comillas, o de producción, digamos, de... Bueno, no quiero decir la palabra soja, pero es como que todo tiene soja. Todo tiene lecitina de soja. No quería decir eso. Van a mirar el packaging y les va a decir, tiene lecitina de soja. Y el jarabe de maíz de alta fructosa, que es uno de los grandes venenos de la industria, muy relacionado con ciertos problemas de salud como la diabetes, la hipertensión. La verdad que eso lo encontramos en todas las bebidas azucaradas y en alimentos que por ahí uno ni se piensa, qué sé yo, en un té. En el un otro té, decía, sí, tremendo. O libre de TAC. ¿Por qué un té debería tener TAC? O sea, yo me preguntaba Sí, eso. sí, a mí lo que me mata, me causa mucha gracia es que cualquier alimento que agarres dice puede contener derivado de leche y de soja, ¿no? Sí, exacto. Puede ser lo que se te ocurra, Sí, pero sí. lo dice igual. E incluso la leche dice Sí. eso. Entonces, bueno, pero bueno, cuando hablamos de esto de la salud también por la relación con los alimentos de la salud, me parece que está buena también, ya que hablamos de algo tan amplio como la soberanía alimentaria, no solamente el hecho del alimento en sí y su relación directa con la salud o algún componente del alimento, sino también cómo se produjo ese alimento. Porque, bueno, ahí decías un poquito vos, Lichu, eso me parece antes. Sí, sin duda, esto lo charlamos en el podcast anterior, justamente cuando hablamos de modelos de producción, cuando tratamos sobre el agronegocio, que implica el agronegocio, implica el desmonte de miles y miles de hectáreas, implica el desplazamiento de comunidades, implica la utilización de grandes cantidades de venenos para producir, El desperdicio de agua potable. el desperdicio de agua, tal cual. Contaminación de napas, del aire. Sí, tal cual, no respeta los ciclos de la naturaleza y termina generando un daño tanto ecosistémico como para la salud. Y a su vez, lo más grave de todo es que esas mismas empresas, digamos, que controlan estos grandes territorios, también son dueñas de los supermercados, o sea, son dueñas también de cadenas de transporte, o sea, se encargan de la producción, distribución y la venta al público, tienen controlado absolutamente todo y eso les permite también controlar precios, de manera tal que uno termina por economizar, termina consumiendo ciertos productos que tienen menor valor nutritivo y porque ellos mismos controlan los precios de venta. Y hablar que también los que producen las semillas y los venenos también producen También. medicamentos ahora, no nos olvidemos. Sí, de- sí, todo un de monopolio. Les vamos a tirar 3 nombres: Syngenta, Monsanto, Bayer. Y ustedes se van a encargar de ver si tienen alguna relación. Bueno, hablando un poco de eso, yo me quedé pensando en lo que venían diciendo, que lo asocio un poco a un modelo supermercadista, tomo esa palabra de un compañero, que va de la mano de los alimentos ultraprocesados. Y con esto que decías, Cami, de hecho de ponerse a leer de qué están compuestos los alimentos y los ingredientes que aparecen detrás, hay una palabra que la tomo de una nutricionista de acá de Rosario, que les llama alimentos OCNI, o sea, en lugar de OVNI le cambia la C por la B corta, como objeto, ¿cómo es? Objeto comestible no identificado. Y me pareció sumamente gráfico y aplicable a todo lo que es los alimentos ultraprocesados. Sumando a esto que comentás, Debbie, quien pone en discusión esta terminología es Miriam Gorban y Marco Filardi, que ellos son parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA,
y que siempre vienen a dar y a trabajar en el módulo de soberanía alimentaria de la materia de salud socioambiental. Bueno, y me parece que te había quedado algo pendiente con respecto a la salud, Licho. Sí, porque David tiró una terrible definición, digamos, ultraprocesado. Es una cosa que nosotros estábamos cuestionando mucho, se cuestiona mucho de la soberanía alimentaria, que son esos tipos de alimentos que no alimentan, que no tienen valor nutritivo y que a su vez para su producción implican graves daños en los ecosistemas. Entonces vengo a cuestionar un poco esta cuestión del libre mercado que permite el ingreso de todos estos productos, de abrir las barreras para que los países ingresen estos ultraprocesados que son producidos por estas grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, y otras empresas de productos azucarados, y tienen graves consecuencias para nuestra salud que la vamos a estar charlando en el próximo bloque seguramente. Claro, alimentos que han perdido ese valor nutricional y que cuando ingresan a nuestro organismo no cumplen y no dan la energía para garantizar los ciclos metabólicos necesarios para nuestra propia reproducción, porque están compuestos de químicos que nuestro cuerpo termina desconociendo totalmente, generando alteraciones. Algo que me gustaría agregar, Cami, porque me hiciste acordar, justamente pensar como ejercicio, ya que venimos con los ejercicios, ya los mandamos a las góndolas a que miren atrás de los paquetes cuáles son los ingredientes que tienen. Si es que pueden, porque la letra es muy chiquita. Si es que pueden y si es que tienen acceso económico también, que no es para todos por igual. Pero pensar aquellos alimentos que más próximos están al sol es como también hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué tanto proceso tiene ese alimento hasta que llega a nuestra casa o a nuestro plato, ¿no? Un ejercicio sencillo que podemos así como invitar a practicar. Sí, con todo eso, bueno, ahora vamos a ir con palabras robadas, que me parece que tiene mucho que ver con esto que venimos charlando. Y después volvemos y vamos a seguir un poquito más hablando de todo esto que estuvimos con soberanía alimentaria y demás hierbas. Palabras robadas. Un espacio para repensar el uso y sentido de las palabras. Las palabras que nos convocan hoy son progreso y desarrollo. ¿Qué entendemos por progreso y desarrollo? ¿Por qué estos términos suelen estar asociados a vinculaciones económicas? ¿Hacia dónde nos dirigen? ¿Son los procesos extractivos los que nos llevan al progreso y al desarrollo? Progreso y desarrollo, dos ideas centrales de la ideología liberal dominante de nuestro sistema mundo en los últimos 200 años. Su punto de referencia fundamental, la Revolución Francesa. La idea de progreso define que cada país va una línea ascendente hacia un mejoramiento de sus condiciones de vida políticas, sociales y económicas encaminadas a la libertad, la igualdad y la fraternidad. La idea de desarrollo define que cada país es autónomo uno del otro y se desarrolla en una línea ascendente. Se asume que el desarrollo descansa sobre lo que ocurre al interior de cada Estado-nación sin reconocer las determinaciones de las estructuras globales de poder. Es así que nuestro sur global, países subdesarrollados y tercermundistas, nos han vendido una ilusión, la idea de la historia lineal, la idea de Europa como la culminación del desarrollo y la idea que en algún momento histórico alcanzaremos ese dichoso estadio como si la situación del sur fuera independiente a la del norte. Vos, ¿hacia qué progreso y desarrollo crees que estamos yendo? Eso fue palabras robadas. Esta última fue progreso. Así que, como siempre, esperamos no tener razón, sino que se sientan tocados o con una inquietud, al menos curiosidad, acerca de lo que le producen las palabras estas. Recordamos también y esperamos, ¿no?, para la próxima semana que tengamos alguna palabra que ustedes se sientan que ha sido robada, mutilada o para no ser tan fatalista. Que le han cambiado el sentido. Claro, que le hayan cambiado el sentido. Así que esperamos para la semana que viene que nos tiren uno de ustedes. Vamos a seguir ahora con lo que veníamos hablando. Nos quedó alguna cosita para decir de lo que era la relación de la soberanía alimentaria con la salud. Sí, me había quedado en el tintero esto que estuvimos hablando de los ultraprocesados y de los impactos en salud. Digamos, cómo se refleja en los perfiles epidemiológicos
en el mundo, en las poblaciones. Y claramente vemos que la obesidad, la hipertensión, la diabetes son todos procesos mórbidos que están muy relacionados con este modelo de producción, con los ultraprocesados, con el consumo de sal, y la soberanía alimentaria vendría a batallar contra todas estas enfermedades. Y esto es algo que vimos en los campamentos sanitarios, que eran los dispositivos en los cuales se finalizaban su cursado los estudiantes de medicina y que íbamos a las comunidades a hacer levantos epidemiológicos. Encontramos grandes tasas de obesidad en niñes de primaria, lo cual nos hace pensar cuál va a ser el futuro de esos niños y qué mundo estamos construyendo y dejándoles. Entonces la soberanía alimentaria es un pilar fundamental para nosotros en la construcción de un mundo saludable. Claro, está bueno destacar eso porque, bueno, lo decíamos, nosotros lo hablamos mucho desde el instituto y estamos muy cercanos a todas estas cuestiones, y de hecho uno de esos dispositivos, como el campamento sanitario, nos permitía, digamos, hacer esta relación, este acercamiento desde la ciencia, si se quiere, a los efectos del modelo productivo, por ejemplo. Así que me parece que estaba bueno que lo traigamos acá. Ahora tenías algo para decirnos también, me estaba ahí... Sí, sonando para sumar a esto, desde el Instituto de Salud Socioambiental nosotros sostenemos que uno de los primeros trabajadores en salud es el productor y productor de alimento campesino, campesina, indígena. Porque si consideramos al alimento como ese eslabón esencial que va a incorporar nuestros nutrientes a nuestros cuerpos para la reproducción de nuestros ciclos vitales, necesitamos que ese eslabón sea un alimento sano, seguro y soberano. Uri, ¿querés sumar? Sí, creo que ahora que este concepto de soberanía alimentaria quedó mucho más claro, tendríamos que empezar a charlar o empezar a ver qué herramientas tenemos para alcanzar esa soberanía alimentaria. Y creo que una de las principales es la agroecología. Sí, antes que nada recuperar en realidad los saberes ancestrales, porque ¿cómo se producían alimentos antes de que surgiera todo este modo de producción agroindustrial que no tiene más que 100 años? O sea, durante más de 10.000 años, sacando estos últimos 100, ¿cómo se producían los alimentos? Y claramente encontramos que los conocimientos se transmitían de generación en generación, se cuidaban las semillas, se seleccionaban a mano, no se utilizaban químicos, era sustentable, digamos, estaba en armonía con el ambiente. Entonces esto en realidad es nuevo y todos esos saberes ancestrales han sido despojados, han sido desplazados. Y la agroecología, no sé si alguno quiere explicar, digamos, de dónde surge o qué es esto. Bueno, la agroecología como término surge de la unión del agro con la ecología un poco, pero con lo que vos decís creo que más bien de lo que estamos hablando es de una agricultura, una forma de producir y distribuir el alimento en un contexto cultural, o sea, con ciertas ideas, filosofías de vida, cosmovisiones, porque incluso estos pueblos campesinos e indígenas tienen una vinculación con la tierra, con las crecientes y bajantes de marea, con los ciclos de la luna, y en base a toda esa armonía que hay entre cuerpo, tierra y cosmos, es como se produce ese alimento que, volviendo siempre es un poco a lo mismo, pero nos da ese nutriente y esa energía que nos hace vital, digamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que quizás comemos alguna comida muy, muy pesada, en el sentido de que tiene cosas que quizás ni siquiera sabemos y estamos ahí como con un sentido de estar cansados, de no tener ganas de hacer cosas? Y cómo podemos ver quienes llevan a cabo una alimentación un poco más agroecológica manifiestan una vitalidad. En el podcast anterior hablamos de la alegремia, entonces podemos quizás ver incluso en esa persona esa vitalidad, esa alegría que transmite, digamos, de estar más en armonía con la producción del alimento. Creemos como instituto que lo valioso de la agroecología es que justamente se nutre de esas dos ramas, de la ciencia digna, de lo técnico, de lo que se puede aportar,
y también de todos los saberes ancestrales, indígenas, campesinos, y que ese saber tiene que estar al alcance de todos, se tiene que intercambiar, bajo ningún punto de vista la vida se puede patentar. Sí, y está bueno pensarlo también con esto que hablamos en palabras robadas, ¿no? Porque pareciera cuando uno dice de que la agricultura, de cómo se hacía antes y demás, va en contra del progreso, ¿no? Si no es nuevo, no es... Tal cual, nos han vendido ilusiones, engaños en relación a esta tecnificación de la agricultura, en relación a esta supertecnificación en el uso de químicos, como si fuera la única salida, y es tal cual, un engaño. Quiero contar una experiencia, haciendo un poco de un chivo también. Hay una serie de videos en Canal Encuentro que se llaman Agroecología, y en una de esas experiencias hay un compañero campesino que cuenta justamente esto y dice: mis padres y mi madre, que tienen aproximadamente unos 50 años, cuenta él, se comieron ese cuento del progreso y hoy están fundidos. Y yo hoy tuve que retomar la agroecología, retomar la agricultura para poder llevar a cabo esta granja. Entonces, ahí también como lo que nosotros charlamos en palabras robadas se vincula con la soberanía alimentaria, ¿no? Sí, estaría bueno también, me parece que nos quedó también, hablamos de agroecología y decir esto del orgánico, porque también se escucha mucho, ¿no? Y de hecho en muchos lugares está ya un poco más reglamentado por el Estado y hay etiquetas para el orgánico y eso. Entonces, como también para que podamos dar un abanico de posibilidades, a ver si, bueno, decidir de comer alguna otra cosa. No sé si alguien quiere tirar ahí una... Sí, lo orgánico vendría a ser aquel alimento que se produce sin venenos, sin agroquímicos. Sin embargo, no estarían cuestionando la forma de producción, no estarían cuestionando si ese alimento se produce con trabajo esclavo, por ejemplo, o si implica un gran desmonte. Entonces, esa es la gran diferencia con lo agroecológico, que sí tiene en cuenta la historia de ese alimento, la forma en que se produce, la forma en que se distribuye, por ejemplo, también, ya que por ahí lo orgánico implica, sí, no tiene veneno, pero se tienen que recorrer 3.000 kilómetros para poder traer ese alimento a la góndola del almacén o un supermercado. Y eso claramente implica un gasto en combustibles fósiles que hace a la huella ecológica. Entonces hay una gran diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico, y a su vez está la cuestión de las certificaciones. Para sumar a eso, es como también un punto límite que el propio mercado impone para seguir haciendo como una división de clase social, porque cuántas veces hemos escuchado de no, pero consumir sano, alimentarse sano es re caro. Entonces, como hace una división de que la clase media baja, la clase baja no podría alimentarse sano, o sea, solamente tenemos que consumir orgánico para alimentarnos sano. ¿Qué pasa con esa otra parte que no llegaría económicamente a sustentarse de ese alimento? Claro, y por ahí tendríamos también que pensar en que cuando hablamos de esto de elegir lo que comemos, y para ya pisarnos a lo que nosotros mismos fuimos aprendiendo a través de los podcasts de esto, no vayamos a esa cuestión liberal de lo que significa elegir lo que comemos, si no vamos a caer en la misma. O sea, sí, yo quiero comer melón todo el año, y no. Respetemos que tienen también el tiempo de las plantas, ¿no? Claro, tal cual, hay tiempos en los cuales esa fruta o esa verdura se puede cultivar, y hay épocas en que no crece naturalmente y se utilizan ciertas cámaras o ciertas técnicas para poder hacer que ese cultivo surja, y digamos eso no va en consonancia con lo que es la soberanía alimentaria. Re interesante esto que dijo Cami de que el orgánico, por ejemplo, siempre es caro y se critica, pero la agroecología no tiene nada que ver con esa... Sí, esa connotación. Esa connotación tal cual, porque en realidad la agroecología propone que achicar esas barreras, achicar esas cadenas de venta y poder comprarle directamente al productor, y eso disminuiría un montón los precios. Una pregunta, si nos tenemos que mantener alejados de los supers, o bueno, un poco la idea parece ser esa, ¿en qué otros canales de compra y venta podríamos tener?
Y tenemos acá en Rosario, están todos los espacios de las ferias, de productores, del periurbano, de la zona. También hay asociaciones de diferentes productores, digamos, como que cada uno en su espacio. También otro ejercicio, bueno, en este podcast hay un montón de ejercicios, reconocer productores, quizás a la vuelta de su casa tienen una persona que vende lechuga, que produce acelga, o sea, sería una economía local. Sí, eso está bueno para también que quede tarea para todos y me parece que también otra de las cosas que podemos fomentar, bueno, ahora justo en la pandemia también el tema de las ferias está lamentablemente muy acotado, pero hay un montón de ferias de productores en Rosario, por suerte. Y con las redes sociales, digamos, ahora claro, es mucho más accesible poder llegar a los productores. Claro, eso hay que decir, no están las ferias por una cuestión que nos atraviesa lamentablemente, pero sí hay mucho movimiento a través de las. De hecho, hace poquito llegó un bolso agroecológico acá a esta casa, así que habían pedido, así que también a veces eso fomenta la organización con vecinos. Estaría buenísimo poder organizarse cada uno con sus vecinos y decir, bueno, vamos a comprar 4 bolsones agroecológicos. Eso sería buenísimo. Además empezamos a tejer redes, empezamos a vincularnos con el otro a través de esta forma de alimentación que potenciaría un montón la salud en esta perspectiva integral en que la conocemos nosotros. Sí, hay una cosa que está buena también, que es pensar, yo más allá de lo pesimista que soy con un montón de cosas, pero yo veo que, digamos, como la iniciativa está en querer acercarse a estos alimentos, está muy captada, digamos, por la cuestión marketinera, llamarlo mercado del patio, por ejemplo, pero está muy marcada, digamos, por lo que a shopping del patio podría ser, pero está muy marcada por eso, que quizás si nosotros llegamos con la información y ante esas ganas de toda la comunidad de tener alimentos más sanos, quizás en decir, bueno, los bolsones agroecológicos no son caros, sí hay que compartir porque son enormes, por una persona sola la verdad que tienen que comer mucha verdura, pero se pueden compartir tranquilamente y no son caros y se puede llegar de esa manera, compartir las experiencias, pedir, pasar números y demás. No vamos a hacer chivo nosotros ahora en este momento, pero me parece que dentro de yo quizás hace un par de años lo pensaba más de manera más pesimista, pero bueno, creo que sí, la iniciativa de buscar verduras agroecológicas o como mínimo orgánicas por parte de la población ya marca algo y estaría bueno de que lo podamos fomentar. Ni hablar de la experiencia de cultivar nuestro propio alimento, digo. Sí. En balcones, en terracitas, en pequeños patios, en cajones de verdura, en macetitas, ya sea aromáticas o tus propios cherries, tus propios pimientos. Comer lo que cultivaste es amor puro. Sí, quiero contar 2 experiencias de ese trabajo colectivo que menciona Juri, que también menciona Nichu, y cómo articula muchas problemáticas y que, como mencionamos, si entendemos a la salud como un todo y consideramos que todos son trabajadores, todos y todos somos trabajadores de la salud, necesitamos ese trabajo colectivo. Por ejemplo, en Pueblo Ester, una asociación de mujeres que se llama Mujer Raíz, ellas a partir de reconocer en el centro de salud que había muchas mujeres que sufrían violencia de género, se juntaron y empezaron a armar una huerta en ese centro de salud como una forma de contener a las mujeres y crear nuevos vínculos. Y nosotros también en el Instituto de Salud Socioambiental, en la materia Salud Socioambiental, creamos el espacio de la huerta dentro de la facultad como un espacio también de vinculación, de ir en otros tiempos, ahora en pandemia no, pero juntarse, hacer un grupo de lectura, tomarse un mate y entender también ese otro tiempo, porque ver crecer un cherry, una lechuga te da otra idea del tiempo, de que a esas cosas no las podés acelerar. Sí, sin duda, Cami, el tiempo es algo fundamental que nos han robado y que debemos recuperar. El tiempo se ha acelerado, los tiempos cada vez se aceleran más, tanto en la producción, en la distribución. Para el capitalismo actual, la reducción de los tiempos es lo que permite que este se reproduzca.
y es algo que creo que tenemos que recuperar. Y también los espacios. Son dos cuestiones fundamentales, creo. Sí, que todo este tiempo de pandemia no nos saque, bueno, estoy hablando de tiempo, ¿no? Que toda esta pandemia que nos está atravesando, que no nos saque los vínculos también, es importante. O sea, nosotros podemos seguir haciendo una radio más allá de mantener la distancia y bueno, una radio, un podcast, lo que sea que nos atraviese ahora, ¿no? Pero así como eso, también lo que hablamos de las ferias no se podrán hacer en este momento, pero siguen ahí firmes produciendo, los productores al menos siguen ahí firmes y se pueden conseguir las cosas. Supongo que para la semana que viene tendremos la nueva palabra robada que nos van a pasar a través de las redes. Les dejo también una invitación a que se va a alargar el curso, en realidad es el segundo curso porque ya se hizo el primero, que es de introducción al análisis de los procesos de salud en contextos de extractivismo. Muy bien. Lo aprendí. Bueno, el curso es gratuito, es muy nutrido, va a tener un montón de cosas, es online, es todo virtual, así que en saludsocioambiental.net.ar se pueden ahí inscribir. Va a estar empezando ahora el viernes, sábado 5 por ahí, así que escriban, manden mail, que los vamos a estar esperando. Otra invitación que nunca lo dijimos por ahora, pero está abierto al instituto, a quien crea que pueda aportar a esta construcción que estamos haciendo. Están las puertas totalmente abiertas para que nos contacten por las redes para ver qué se puede hacer colectivamente. Bueno, nos vamos a despedir con un pequeño escrito que les va a leer Cami. Así que lo hizo Cami. Vamos a decirlo. Autoría. Lo que no, yo respeté que no lo querías decir, pero bueno. Gracias por respetar mi decisión, Nico. Dale, Cami. Bueno, son esas lecturas que por ahí salen en noches de desvelo. Lo titulé Extractivismo. Como extraer el jugo de la naranja dejando la cáscara vacía. Un pozo en la tierra se hace de forma desmedida. Como encender la punta de un fósforo se quema la copa de un árbol. Baja hasta el tronco y te quema la piel. No juegues con fuego, que de noche no podrás dormir. No sé si se refería al humo o al repensar sin fin. Como ordenar las cartas en forma de torre, se construyen miles de habitaciones, que cuando el suelo se mueve, hacia abajo se viene. Verde la manzana, verde el pepino, una receta para limpiar tu intestino. Lo tienes sucio, lleno de basura, ya no sabes qué has ingerido. Un alimento lleno de químicos a cambio de muerte de los seres vivos. Que la pureza ya no viene del agua, no es cristal, no es armonía, es lujuria. Pon los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Date vuelta a la mirada para ver cómo toda la superficie comienza a caer. Exigimos justicia por Facundo, el Estado es responsable. Y la ley de humedales ya también. Nos vemos semana que viene, muchas gracias. Gracias. Gracias.